Hay una versión de esta historia en la que la vi venir desde una milla de distancia. Eso no es lo que realmente sucedió. Lo que realmente sucedió es que tomó 3 años, e incluso entonces, la noche en que finalmente se rompió, casi me convencí a mí mismo de creer que era tan malo como era. Me llamo Tegan. Tengo 34 años. Trabajo en finanzas en el centro y doy clases de defensa personal 2 noches a la semana en un gimnasio en Pilsen. Algo que he hecho desde los 20 porque un entrenador hizo lo mismo por mí una vez, y se sintió como el tipo de cosas que pasas adelante. Conocí a mi esposo Preston a través de un compañero de trabajo hace poco más de 4 años. Era ingeniero civil, callado de una manera que se leía como reflexivo en ese entonces, y a mi mamá le gustó de inmediato. Nos casamos hace 3 años la primavera pasada. El primer año, sinceramente, nada destacó. Pequeños desacuerdos, cosas normales, el tipo de cosas con las que cada pareja trabaja. Una vez peleamos sobre quién debería aparecer primero en las tarjetas navideñas, lo que parece casi divertido mencionar ahora. Fue en el segundo año que su madre, Loretta, comenzó a aparecer más, y comencé a notar que Preston se entregaba a ella de maneras que eran fáciles de ignorar individualmente, pero sumadas. Ella llamaba para contarme cómo arreglaría la cocina, o mencionaba, siempre a través de Preston en lugar de directamente, que una mujer de mi edad realmente debería saber cómo administrar adecuadamente un hogar a estas alturas. Transmitía estos comentarios como si solo estuviera transmitiendo información, sin estar de acuerdo con ellos, pero tampoco le dijo una sola vez que se detuviera. Para el tercer año, los comentarios se habían convertido en expectativas. Preston comenzó a decir cosas como: mi madre piensa que la cena debería estar lista a las 6:00. O mi madre piensa que pasas demasiado tiempo en ese gimnasio para alguien que está casado. Me di cuenta de que siempre lideraba, piensa mi madre. Nunca, creo. Y me dije a mí mismo que eso significaba que él tampoco lo creía realmente. Creo que ahora era yo dándole crédito que no se había ganado. En algún lugar allí, sin que ninguno de los dos lo nombrara en voz alta, se había instalado en la casa la idea de que el trabajo de una esposa era mantener las cosas funcionando de la manera en que él estaba acostumbrado a que funcionaran, y la mía estaba fallando lentamente en eso. Hubo un tramo esa primavera en el que Loretta comenzó a pasar los domingos por la tarde sin previo aviso, se dejaba entrar a la cocina y reorganizaba los gabinetes mientras hablaba, y Preston simplemente se sentaba allí y dejaba que sucediera. Como si fuera más fácil no tener una opinión en su propia casa que tener una que contradijera la de ella. Recuerdo que un domingo reorganizó mi estante de especias alfabéticamente mientras me decía que mi planificación de comidas mostraba una falta de disciplina, y Preston se rió con ella en lugar de decir nada. Yo también me reí en ese momento, porque hacer un trato más grande se sentía agotador. Se lo mencioné un puñado de veces, con calma, de la forma en que se supone que debes hacerlo. Por lo general, aceptaba en el momento, decía que hablaría con ella y luego nada cambiaría. Confundí ese acuerdo con progreso durante más tiempo del que debería haberlo hecho. Ese martes había estado lloviendo desde la mañana y el tráfico en el Kennedy era peor de lo habitual. Llegué a casa casi 1 hora tarde, ya agotada, y fui directamente a la cocina sin siquiera quitarme el abrigo. Le había dicho a Preston que tendría una cena de verdad lista esa noche, no para llevar, porque Loretta le había avisado el día anterior sobre cómo una esposa que no puede mantener un horario no respeta el tiempo de su esposo. Recuerdo haber pensado, incluso mientras sacaba el asado del horno, que estaba cocinando para evitar una discusión en lugar de porque quería. Estaba en el sofá cuando lo llamé a la mesa. No se levantó de inmediato, y cuando finalmente lo hizo, miró la comida como si personalmente lo hubiera ofendido. Pregunté si algo andaba mal. Al principio dijo en voz baja que había vuelto a llegar tarde, que una esposa no debería hacer esperar a su esposo como si le contrataran ayuda. Le dije que era el tráfico, que había salido corriendo del auto, y comencé a decir algo más, pero él me interrumpió. Fue entonces cuando pateó la mesa. Ni un empujón, ni un accidente. Echó la pierna hacia atrás y la pateó lo suficientemente fuerte como para inclinarla, y todo se fue al suelo. Un plato se rompió en 3 pedazos cerca de mi pie. Por un segundo me quedé allí sosteniendo la cuchara para servir. La forma en que te congelas por un segundo después de un accidente automovilístico.
antes de que tu cerebro se ponga al día con lo que acaban de ver tus ojos. Empezó a gritar y creció rápido, como algo que había estado oculto bajo la superficie durante mucho tiempo. Finalmente tenía una razón para salir. Dijo que su madre le había advertido que se casaría con alguien con su propio dinero y que sus propias opiniones recaerían sobre él. Dijo que todo el trabajo de una esposa era cenar a tiempo, una casa limpia y nada de conversaciones recíprocas. Y que si no podía manejar ni siquiera eso, tal vez necesitaba recordarle la forma en que su propio padre solía recordarle a su madre. Para entonces ya respiraba con dificultad, como lo hace la gente cuando finalmente dicen lo que han estado dando vueltas durante mucho tiempo. Las mujeres necesitan una correa corta, dijo, casi para sí mismo, o se olvidan de a quién pertenecen. No salió bien ni ensayado. Salió feo, como si lo hubiera estado aguantando durante 3 años y finalmente se derramó. No lloré, aunque por un segundo, más por conmoción que por miedo, una pequeña parte de mí casi lo hizo. Me agaché y comencé a levantar los pedazos más grandes del plato, principalmente para tener algo que ver con mis manos mientras descubría lo que realmente quería decir. Le pregunté uniformemente si realmente creía que una persona pertenecía a otra persona. Dijo que tal vez necesitaba recordármelo, y se acercó a mí. La mano apareció de una manera que no fue rápida ni dramática. Más bien, él estaba tan sorprendido como yo de que hubiera llegado a este punto. No fue un momento lento y cinematográfico, y tampoco fue especialmente elegante. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi cerebro se pusiera al día. La forma en que el entrenamiento tiende a anular el pensamiento cuando realmente importa. Me moví hacia él en lugar de hacia atrás. Le puse una mano en la muñeca y usé el impulso que ya tenía en marcha. Los dos tropezamos más que cualquier otra cosa. Terminó sentado en el suelo cerca del sofá, aturdido, sin mucho dolor, mirándome como si no reconociera del todo quién era yo. No lo abracé ni dije dramático. Me quedé allí un segundo, respirando con dificultad, con las manos temblando un poco, lo que la gente nunca espera escuchar cuando cuento esta parte. A la mañana siguiente, antes de tomar un café, Loretta entró con su llave de repuesto, cargando una cazuela como lo hacía cada pocas semanas. Miró a la cocina. Todavía no había limpiado, y en lugar de preguntar qué pasó, pregunté por qué el desastre seguía ahí, como si ese fuera el problema real. Cuando Preston murmuró algo sobre la noche anterior, ella simplemente le dijo que debería haberlo cumplido, a lo que ella se refería con eso. Ese fue el momento en que entendí que en realidad no se trataba de una cena. Fueron 3 años de la misma idea, finalmente dicha en voz alta en lugar de solo implícita. Me vestí para el trabajo como de costumbre y llamé a un abogado de divorcios en mi hora de almuerzo. Un tipo llamado Harrison, un compañero de trabajo, había usado unos años antes. Le conté todo, el comentario, la mesa, 3 años de versiones más pequeñas de lo mismo que había estado explicando. Preguntó si el condominio estaba solo a mi nombre, lo cual era comprado 2 años antes de que conociera a Preston, y dijo que eso haría las cosas mucho más sencillas. La presentación no fue dramática. Illinois no requiere probar fallas, por lo que la mayor parte de lo que me preocupaba, la necesidad de documentar de alguna manera años de comentarios, importaba menos de lo que esperaba. Harrison presentó citando diferencias irreconciliables. Debido a que el condominio era exclusivamente mío, no era parte de lo que necesitaba dividirse. Todavía quedaba cerrar una cuenta conjunta y desenredar el seguro de mi automóvil de su nombre, lo que requirió semanas de llamadas telefónicas y no fue dramático sino tedioso. Preston se mudó a la habitación de invitados de su madre unas 2 semanas después. Hubo algunas llamadas después de eso, principalmente de Loretta, acusándome de poner a su hijo en su contra. Aunque por lo que tengo entendido, él ya había comenzado a alejarse de ella antes de todo esto. En silencio, de una manera que ella no se había dado cuenta. Dejé de responder después de la tercera que no llegó a ninguna parte. Un amigo en común me dijo más tarde que Preston había comenzado a pagar sus propias facturas por primera vez en años, por pequeño que parezca, y aparentemente causó más fricción con Loretta que el divorcio en sí. El divorcio finalizó unos 5 meses después. Vi a Preston una vez fuera del juzgado.
Parecía cansado, no enojado, y dijo que lo sentía de una manera rotunda, que en realidad no pedía nada a cambio. Le dije que apreciaba que lo dijera y lo dejé así. Seguí enseñando en el gimnasio después, igual que siempre, aunque comencé a decir más en clase de lo que solía. Un estudiante preguntó una vez por qué me mantuve tan tranquilo demostrando lanzamientos de muñeca, como si claramente significara más para mí que técnica. Le conté la versión corta, 3 años, una cena y cuánto tiempo realmente me llevó darme cuenta de que las pequeñas cosas se habían estado construyendo todo el tiempo antes de que ese martes le diera un nombre. Ella me preguntó si lo había sabido en el fondo antes de esa noche. Le dije honestamente que creo que lo había hecho en pedazos y seguí decidiendo que cada pieza por sí sola no era suficiente para actuar. La gente a veces pregunta si me arrepiento de esos 3 años, como si hubiera una versión más limpia en la que lo hubiera pillado antes. No creo que lo haya. La mayor parte era lo suficientemente pequeña como para explicarlo en el momento. Solo mirando hacia atrás puedes ver su forma. La forma en que piensa mi madre se convirtió en una regla. Y la regla se convirtió en una mesa en el piso, y la mesa se convirtió en una oración que probablemente ni siquiera sabía que había estado ensayando durante 3 años hasta que salió de una vez, mitad dirigida a mí y mitad pienso en él mismo. Si hay una lección en ello, creo que es solo que una oración como esa no sale de la nada en una noche. Se construye en silencio, un comentario a la vez, mucho antes de que alguien patee algo. No tiene que esperar a la cena y la mesa para decidir que ha escuchado lo suficiente. Eso es todo, de verdad. Si quieres que se cuenten más historias directamente, sin disfrazarte para lograr un efecto, para eso es este canal. Suscríbete si es lo tuyo y nos vemos en la próxima.